células dendríticas. Entonces, las citocinas que estimulan la participación de la CNK sobre los macrófagos y células dendríticas son la 15, la 2 y el TNF, perdón, sí, la 15, la 2 y el interferón alfa. Entonces, estas células, perdón, estas sustancias, como les decía, liberadas no por la CNK, pero por los macrófagos y células dendríticas, ayudan a la CNK a tener mayor reconocimiento o mayor respuesta a los patógenos. ¿Se entendió esto? Oh, ya, ok. Sí, 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 doctora, muchas gracias. Entonces, pues sí, su mecanismo por excelencia es la liberación de los gránulos y esta es otra forma en la que actúan. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Les voy a compartir mi pantalla para ver la presentación. ¿Alguna cosa que necesiten comentar antes de comenzar? ¿Todo bien? Ok. Ya la están viendo en modo presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Bueno, hablando de los receptores de reconocimiento de patrones, pues resulta que el sistema inmune innato tiene esta cualidad que sus células que lo componen, que las vimos ayer, expresan en su membrana este tipo de moléculas que nos van a ayudar a reconocer ciertas partes de los microorganismos, como por ejemplo en una bacteria los lipopolisacáridos de la pared bacteriana, algunos componentes de su núcleo celular, esto con la finalidad de poder destruirlas, es decir, reconocen partes que son fundamentales para la supervivencia del microorganismo y van ahí a destruirlo. Esto se llaman patrones, reconocimiento de patrones, ya que son repeticiones de una misma molécula en un grupo de microorganismos. Recordemos que la respuesta inmune innata pues no va a ser tan específica como la adaptativa, entonces no tiene, como en el caso de la adaptativa, un mecanismo, una especificidad para cada, acuérdense que la adaptativa tiene un dominio o un anticuerpo para cada antígeno. En este caso no, reconoce a grupos de patrones que expresan ciertos microorganismos y de esta manera es que ellos atacan. Entonces, estos, estos receptores, bueno, pueden ser, estos patrones pueden ser patrones, su nombre es patrones moleculares asociados a patógenos, entonces acuérdense que estos patrones solamente van a estar en los microorganismos, no van a estar en el huésped, en el mamífero, debido a que si no, pues se atacaría a sí mismo y esa no es la función. Estos patrones moleculares asociados a patógenos están codificados en la línea germinal, por lo tanto están presentes al nacer y no se reproducen como los receptores, por ejemplo, de las células T de la respuesta adaptativa, que se reproducen por expansión clonal y hacen miles de copias, ¿no? Millones de copias, perdón. En este caso ya están codificados desde la línea germinal. Entonces, también, aparte de que las respuestas inmunitarias innatas van a ser activadas por los patógenos, también existe la forma de que el sistema inmune innato tenga otro tipo
de respuesta a otros patrones que son patrones moleculares asociados a daño. Los patrones moleculares asociados a daño sí son parte del hospedador, es decir, son tejidos que ya no están funcionando como debieran, por ejemplo, en una quemadura, en un tejido inflamado, empiezan a eliminar células dañadas y esta es una de las respuestas inmunitarias que tienen para ser desechadas y por eso se llaman patrones moleculares asociados a daño. Entonces, estos receptores de detección que son activados, como les decía, que están en las células del huésped, que son activados por PAM y por DAM, por sus siglas en inglés, son los que se denominan receptores de reconocimiento de patrón, PRR por las siglas en inglés. Entonces, tenemos aquí un esquema muy básico sobre una célula donde hay tanto PAMs como DAMs. Viene una célula, en este caso podríamos decir que es un macrófago, una célula dendrítica, tiene en este caso sus receptores que van a reconocer tanto a los PAMs como a los DAMs. Y en respuesta a esto, pues van a liberar sustancias que estimulan la respuesta inflamatoria para eliminarlos, como citocinas, quimiosinas, nos ayudan a activar ciertas células inmunes, hacen que haya quimiotaxis al sitio de la inflamación y entonces pueden ya ocasionar que se destruya estos patrones, este microorganismo o estas células dañadas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, entonces, como les decía, pues hay que cumplir ciertas características del patrón microbiano de los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, como les decía, la selección natural nos ha formado y nos ha refinado el repertorio de estos receptores. Ya nacemos con ellos y no se construyen, no se fabrican posteriormente. Hay, como les decía, las estructuras de los microorganismos tienen que repetir ciertos patrones para poder ser reconocidas por este sistema inmune innato, por estos receptores del sistema inmune innato, pero comparten, aunque sí son distintos, no todos son iguales, porque pues ya saben, las bacterias tontas no son. Entonces, de todas maneras, bioquímicamente sí están compartiendo características comunes y, como les decía, son producidas solo por los microbios, no por sus hospedadores. Son estructuras moleculares que son compartidas por clases enteras de patógenos porque, recordemos, todas las gram negativas, por ejemplo, tienen el ácido lipoteicoico, y hacia este blanco se dirigen estos receptores. Entonces, no es que tenga tanta especificidad el sistema inmune innato, pero sí sabemos que todas las bacterias gram negativas van a tener el ácido lipoteicoico y es como las van a eliminar. Sabemos que todas las bacterias gram negativas tienen endotoxinas y a todo este grupo son las que reconocen y a los que se dirigen estos receptores. Y estos pues van a ser, como les decía, fundamentales para la integridad y la supervivencia del microorganismo. Por esto es que es tan efectiva este tipo de respuesta. Entonces, los receptores de reconocimiento de patrones se dividen en dos grandes grupos, que son los secretados y los receptores de transducción de señales transmembrana, es decir, cruzan la membrana de un lado a otro y de esta manera es como empiezan a reconocer las estructuras. Los receptores secretados tienen una destrucción microbiana directa y son los que opsonizan para la fagocitosis y la quimiotracción. ¿Alguien que me diga qué es opsonización? Es como una marca que genera los anticuerpos, como marcar al antígeno y de esta manera es más fácil su reconocimiento. Excelente, exactamente. Es como si le pusieras unas bolitas fluorescentes y todas las células del sistema inmune pues las pueden ver y las pueden fagocitar de manera más efectiva y más fácil. Entonces, esto es lo que hacen los receptores secretados. Los receptores de transducción de señales de membrana, que por excelencia son los tipo TOL,
son expresados en muchas células del sistema inmune, como estuvimos viendo el día de ayer. Algunos expresan cierto tipo de receptor TOL y algunos expresan otros, pero la mayoría están expresando este tipo de receptores. Ahora, vamos a empezar a ver uno por uno de los más importantes. Obviamente se han descubierto y cada día siguen descubriendo más y más clases, pero vamos a ver los más importantes y los que son objetivo de este curso, ¿sí? Porque si no sería una, un, un curso, un semestre solo de inmunología, pero veamos algunos de ellos. Empezamos con los péptidos antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos son péptidos catiónicos que son muy diversos, tienen una amplia actividad antimicrobiana y son secretados, como su nombre lo dice, de la parte de la secretora, eh, por las células inmunes innatas activadas una vez que ya está ahí el patógeno, ¿no? Una característica que comparten todos ellos es su estructura anfipática, que quiere decir que agrupan a los aminoácidos tanto hidrófobos como catiónicos en las regiones discretas de la molécula. Hidrófobos, pues ya sabemos qué significa, y catiónicos significa que es una condición ya codificada previamente. Y esta estructura va a permitir que los péptidos antimicrobianos interactúen con los fosfolípidos cargados negativamente de las membranas, es decir, los péptidos antimicrobianos tienen al menos dos cargas positivas y una vez que se unen a la membrana de fosfolípidos de los microorganismos que están cargados negativamente, pues se integran y pueden causar la alteración para la futura destrucción, ¿sale? Si bien estos péptidos antimicrobianos tienen actividad antimicrobiana contra muchas bacterias, hongos y virus, no van a interactuar con las membranas celulares de plantas y animales que carecen de los fosfolípidos polares, es lo que les decía. Es un sistema para microorganismos, no para mamíferos, para organismos microbianos. Entonces, como les decía, bueno, los péptidos antimicrobianos se van a integrar por medio de sus interacciones hidrofóbicas, se van a integrar de manera leve a las membranas celulares, o sea, están ahí en las membranas celulares, pero no las van a atacar de los mamíferos, pero de manera fuerte interactúan con los fosfolípidos de la membrana celular que están cargados negativamente. Sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, voy a poner una pluma. Bueno, van a interactuar con estos fosfolípidos cargados negativamente, puesto que ellos, los péptidos antimicrobianos, pues tienen cargas positivas y pueden empezar a alterar la estructura. Realizan aquí la opsonización en la parte de la membrana del microorganismo y ahora sí vienen las demás células del sistema innato y empieza la lisis celular. ¿Vale? Por otro lado, causan también con sus estructuras, causan la quimioatracción de las células del sistema inmune innato, neutrófilos, células dendríticas que vimos ayer, monocitos, mastocitos. Ahora, existen dos grandes tipos de péptidos antimicrobianos, que son las defensinas y las catelicidinas. Como les decía, para objetivos de este curso hay que saber que hay las clases de defensinas, las clases de alfa y beta. Obviamente de las alfa hay 6 subtipos aproximadamente, de las beta hay 4 subtipos aproximadamente y tienen nombres muy específicos y funciones que comparten en común y funciones específicas cada una. Entonces, la expresión de estas defensinas, que son péptidos antimicrobianos, va a ser inducida por las señales de los PAM, obviamente, a través del Toll-like receptor 2 y el 4, o también por citocinas inflamatorias innatas, donde se incluyen la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Las catelicidinas, tenemos la que es la más importante, que es la LL37, y la proteína de lecitina REG3 gamma. Esta
LL37 es inducida por la vitamina D. Es decir, aquí en este punto tienen, nos comparten el gen en el gen codificante de la vitamina D. Resulta que tiene un sitio de unión al receptor, este LL37, al receptor del gen de la vitamina D. Y por ejemplo, en los queratinocitos, que es donde se expresa, y en los macrófagos, cuando se estimula el receptor Toll-like de tipo 2, cuando se estimula este receptor, pues va a inducir ciertas moléculas como el citocromo P450 y en este caso va a convertir a la hidroxivitamina D3 en la hidroxivitamina D3 en la forma activa que es la hidroxivitamina D3. ¿Y cuál es la función? Entonces, por esta misma ruta, la LL37 va a influenciar que haya defensas microbicidas y, bueno, esto redunda en que si tienen el mismo gen codificante y están interactuando en la misma región, pues van a repercutir uno sobre el otro, ¿no? Entonces, se ha visto que en personas con deficiencia de vitamina D son más susceptibles a infecciones, por ejemplo, por micobacterias. Se ha visto que los pacientes que desarrollan tuberculosis tienen en muchos de los casos deficiencia de vitamina D3 y no se puede codificar o producir adecuadamente esta catelicidina que nos permite que haya el ataque al patógeno. ¿Sí? Otra catelicidina es la dermicidina y la proteína de lectina, como les decía. La dermicidina está presente por medio del sudor y el REG3 gamma en el intestino. Entonces aquí hace la función de que en la epitelio de las células del intestino, pues está presente y empieza aquí su función de eliminar a los patógenos. Ahora van a controlar estas péptidos antimicrobianos, la producción de citocinas y quimiosinas, también como ya vimos en el otro esquema, la migración celular o quimiotaxis y el mantenimiento de la función de barrera de la piel por las interacciones que les acabo de explicar. Otro tipo de receptores son las colectinas. Las colectinas pues pertenecen al grupo de las lectinas de tipo C, que son secretados y no son transmembrana, acuérdense, son secretados y son estructuralmente similares a los receptores de lectina que sí son transmembrana y contienen un dominio de colágeno. Una colectina muy famosa es la lectina de unión amanosa. Esta ustedes la van a ver cada vez que estén repasando a lo largo de su formación, tanto ahorita como más adelante si deciden hacer una especialidad o si están leyendo cualquier tipo de bibliografía médica, aparece muy frecuentemente la lectina de unión amanosa. Es una colectina y se considera un reactante de fase aguda. Y esta nos va a reconocer los residuos terminales de manosa de carbohidratos en las bacterias tanto gram positivas como gram negativas, hongos, levaduras, algunos virus y parásitos. Entonces, esta lectina de unión amanosa se parece estructuralmente al componente C1Q del complemento. Acuérdense que el complemento es un complejo de proteínas. Y al igual que C1Q nos activa la cascada clásica del complemento a través de la serina de proteasas asociada a esta lectina de unión amanosa, es que están relacionadas y logran juntas escindir el C4, C2 y C3 y esto nos hace que haya una amplificación de la respuesta inflamatoria con una opsonización, formación de poros en la membrana, la lisis celular y la quimiotracción de neutrófilos. Entonces, todo empieza a cobrar más sentido y se empiezan a interrelacionar todas estas cosas. Ahora este es un esquema de una colectina. Como les decía en la diapositiva anterior, son capaces de reconocer a una gran variedad de PAMPs, como lipopolisacáridos bacterianos, el lipoarabinómano micobacteriano, es decir, un componente que está en la pared celular de
de las micobacterias y además glicoproteínas virales. Entonces, las colectinas son fundamentales porque si no, imagínense cómo nos iría con todos estos microorganismos. Entonces, agregan y opsonizan los microbios, como vimos, por medio de la interacción con el complemento, para que puedan ser fagocitados por los macrófagos alveolares, monocitos, neutrófilos y células dendríticas. Y también algo muy importante que hacen, estos activan o disparan la activación del factor nuclear kappa B y con esto la gran cascada de producción de citocinas en las células. ¿Sale? Otro tipo de, estas son las pentraxinas. Las pentraxinas, llamadas así por su estructura pentamérica, tienen 5 anillos, por así decirlo, y aquí les presento, ¿alguien reconoce esta molécula? Bueno, es la molécula de la famosísima PCR, que es un reactante de fase aguda. Entonces, las pentraxinas son reactantes de fase aguda y algunos son los que podemos medir. Entonces, cada vez que pidamos en los pacientes que pídele PCR, no estoy hablando de la PCR de la transcripción del ADN de los virus, sino de este reactante de fase aguda que son sintetizados en el hígado para ayudar a la eliminación de microorganismos patógenos. ¿Sale? Entonces estas pentraxinas y su prototipo es la PCR, la proteína C reactiva, van a ser secretados en respuesta a la activación de los receptores de tipo TOL o citocinas proinflamatorias. Esta PCR es la primera pentraxina que se descubrió. Se une a los fosfolípidos bacterianos, como les decía, comparten características todas estas. Si se acuerdan, las colectinas también opsonizaban bacterias y activaban la cascada del complemento. Igual, la vía clásica en los dos casos, en el caso de las colectinas y ahora en las pentraxinas, nos ayudan a activar la cascada, la vía clásica de la cascada de complemento. ¿Vale? La PCR se va a unir o las pentraxinas se unen a los receptores Fc gamma y con esto promueve la fagocitosis. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. ¿Qué más tenemos? Pues ya llegamos a los receptores tipo TOL, son los más conocidos. Estos receptores tipo TOL pues son una familia de receptores de reconocimiento de patrones que inicialmente pues fue descubierta en el gen de la drosofila de la mosca de la fruta, es decir, los científicos fueron y en sus investigaciones vieron que la mosca de la fruta tenía este gen que ayudaba a eliminar, a deshacerse de ciertos microorganismos patógenos. Entonces, este gen también lo encontraron en los humanos y por eso le llamaron tipo TOL. Encuentro mi cursor ahora sí. Bueno, la proteína TOL, como les decía, mediaba las respuestas antimicrobianas de estos organismos. Al encontrar una estructura homóloga en los humanos, les dicen de esta forma. En la literatura varía, hay alguna literatura más vieja que nos dice que son 9 receptores de tipo TOL en los que son funcionales en los seres humanos. Posteriormente, si ven su libro Abas, que les subí antier, igual al grupo de Teams, ahí ya en el Abas, que es la edición 2022, aparecen que son 11 receptores de tipo TOL funcionales en los seres humanos y si vamos a checar ciertos artículos más especializados nos dicen que son 13. Estos receptores pues son estructuralmente similares con los dominios extracelulares, es decir, todos tienen esta estructura, perdón porque no encuentro mi cursor, pero bueno, aquí repeticiones de leucina, esta forma de semiluna, son repeticiones de leucina
y tienen dominios citoplasmáticos similares a los del receptor de interleucina 1 en los mamíferos, es decir, a ver, vamos a ver la imagen. ¿Alguien sabe cómo podría encontrar mi cursor? Bueno, es que Voy a nosotros sí salirme lo porque estoy. vemos. ¿Mande? Nosotros sí vemos el cursor. Bueno, yo sí Ah, lo sí. puedo ver. Volando por todos lados. Perdón, es que yo no lo veo. Ok. Bueno, si no me interrumpen, ¿sale? Ahí está, ya apareció. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Como les decía, estos receptores de tipo TOL, este anillito es las repeticiones ricas en leucina y todos comparten la misma estructura. Si se fijan hablando de cualquiera de los receptores tipo TOL, comparten la misma estructura, obviamente con ciertas diferencias. Y como dijimos, tienen colas citoplasmáticas, esta es ya la región del citoplasma. Entonces, es en las regiones, perdón, extracelulares donde actúan en la unión al ligando. Estas colas que están en el citoplasma son indispensables para la transducción de señales y puedan meterse hasta el núcleo y hacer las modificaciones del ARN, ARN en los microorganismos. ¿Vale? Aquí están para que se aprendan la estructura de los receptores de tipo TOL, que como les decía, pues son de los más famosos y es muy importante conocerlos. Ahora, antes de que hablemos de cada uno de los receptores, que aquí es el punto donde van a intervenir las personas que ayer decidieron participar, entonces, bueno, vamos a ubicarnos en el Toll-like receptor 4, que es en el que se tiene estudiado, pero de esta manera en que actúa este es como actúan los demás. Es decir, la endotoxina, pues es el lipopolisacárido prototípico de los PAN, ¿no? Que está en las bacterias celulares gram negativas. Aquí esta endotoxina o el lipopolisacárido se une a la lipoproteína de unión a lipopolisacáridos. Esta y el CD4 son también receptores de reconocimiento de patrones que no son tan conocidos, pero intervienen en esta sección. Y bueno, captan al lipopolisacárido o a la endotoxina del lipopolisacárido y viene una oligomerización del receptor de tipo TOL que es inducida por el ligando. Se viene e interactúa el Toll-like receptor con la proteína o la molécula MD2, entonces hacen que se produzcan 4 proteínas que son las TIRAP, la TRAM, la MIT88 y la TRIP. Estas 4 proteínas son las que van a estar presentes para hacer la función de señalización posteriormente a las células dañadas. Entonces, estas 4 proteínas se van a expresar de manera diferentes combinaciones en los diferentes receptores de tipo TOL y ahora sí nos van a dar ya sea la vía dependiente de MID88 o la vía dependiente del TRIF. Y de acuerdo a esto se va a producir o citocinas proinflamatorias o interferón de tipo 1. ¿Sí? Entonces el Toll-like receptor 4 es el único que usa todas las 4 proteínas para hacer esta función. Y ya los demás pueden usar una, pueden usar 2, diferentes combinaciones. ¿Sale? Entonces en este punto es donde vamos a intervenir. Los que quedaron de participar están por ahí. Andrea González, que le tocó el tipo 1. Sí, aquí estoy. Muy bien, Andrea. ¿Qué nos vas a decir del receptor TOL de tipo 1? El tipo 1 tengo que se localiza en la membrana celular de los monocitos, los polimorfonucleares, linfocitos B, linfocitos T, NK, células dendríticas.
Y este se va a unir básicamente a ligandos de triacil-lipopéptidos de las micobacterias y bacterias gram negativas. Perfecto. Angélica Muñoz. Soy yo. Adelante, Angélica, ¿qué nos dices del receptor de tipo 2? El tipo 2 también se encuentra en la membrana y puede estar en monocitos, macrófagos, células dendríticas, mastocitos, neutrófilos, perdón, y también linfocitos de NK. Y lo que reconoce pues sí, este receptor son varias cosas. Reconoce peptidoglicanos, lipoproteínas, ácido lipoteicoico, todo esto pues de las bacterias, proteínas bacterianas, y también reconoce la hemoglutinina vírica, y también vi que podía reconocer el simosan, que es un componente que se encuentra en los hongos. Y por último, como que otro dato es que decía que este TLR2 puede ser un heterodímero con el TLR1 y el 6. Ok, entonces, ¿esto significa qué? Pero lo que entendí es que como que trabajaban junto con esos otros TLRs para producir un diferente tipo de señal, o sea, como reconocer pues cierto patrón de los patógenos y producir una diferente señal, pero bueno, la verdad no lo entendí tan bien. Pero vi que se veía en la foto anterior de la presentación, o sea que estaba el heterodímero con el 1 y el 6. Exacto. Entonces, ok, gracias, Angélica. Ahora Carolina Guzmán. Sí, a mí me tocó el TLR3, que este se expresa principalmente dentro de las células, en el retículo endoplásmico y en membranas endoplásmicas, en donde va a detectar ácidos nucleicos, principalmente el RNA de doble cadena o double stranded. Y pues el RNA de doble cadena es sintetizado por la mayoría de los virus durante su replicación y por lo tanto detecta infecciones virales. Y el TLR3 va a enviar señales a través de TRIF y va a estimular la producción de interferones tipo 1, como lo es el interferón alfa y el interferón beta, que van a ejercer un efecto antiviral y van a madurar también a las células dendríticas. Se va a expresar en los endosomas de células inmunes, incluyendo células dendríticas convencionales, macrófagos, linfocitos B, células NK y células no relacionadas en el sistema inmune, como lo son las células epiteliales. Y pues ya sería prácticamente todo. Muy bien, entonces aquí ya Carolina nos ayudó a integrar un poco más lo que acabábamos de explicar del tipo 4. Entonces, el tipo 3 es el que interactúa, de los que interactúan, y específicamente con esta proteína de la TRIF. Gracias. Cristina Saraí. Yo tengo que es un receptor de superficie que permite el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos extracelulares, como lo son los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, mananos de los hongos, fosfolípidos de los parásitos, proteínas de la cubierta de los virus y pues ya como había mencionado, básicamente intervienen 4 proteínas adaptadoras que permiten pues realizar 2 vías importantes que básicamente concluyen en la expresión de una gran variedad de genes inflamatorios y pues genes antivíricos. Exactamente. Gracias, Cristina. Francisco Vadillo. Yo, doctora, buenos días. Hola, buenos días, adelante. Bueno, a mí me tocó el TLR5. Encontré que su localización es en la superficie celular y se expresa sobre todo en linfocitos natural killer, en células dendríticas, en linfocitos B, en células endoteliales y también en células epiteliales, sobre todo a nivel gastrointestinal, que creo que fue lo que más encontré, que explica que se encuentra en su superficie vasolateral y prácticamente les permite que aquellas bacterias que logren atravesar las células epiteliales del intestino sean reconocidas por este receptor y sean atacadas.
Su función principal es reconocer la flagelina de los flagelos de las bacterias y para su señalización lo que hace es a través de MID88 y de TRIP activar tanto la liberación de interferón beta como interferón alfa y antimicrobianos, citocinas proinflamatorias y quimiosinas. Exacto. Poderoso tolla receptor 5. Muy bien. Adelante, Ivonne. Gracias, Francisco. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo que yo encontré de este receptor es que también se localiza en la superficie de la membrana plasmática de células como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, sobre todo en las plasmacitoides, y linfocitos B. Pueden reconocer peptidoglicanos, lipoproteínas, sobre todo de bacterias, y ácido lipoteicoico. Y pues también utiliza pues la proteína de adaptación MID88, y pues las utiliza para activar factores de transcripción como lo es NF-kappa beta y AP1, y pues básicamente nos dice que pues, por así decirlo, induce la respuesta pues, inflamatoria. Claro. Ok, gracias, Ivonne. Vamos con Joaquín. Sebastián. Sí, doctora. A mí me tocó el TLR7. Mencionaba que si los dividimos en subfamilias, junto con el 8 y con el 9 pertenece a la subfamilia número 5 de los TLR. Se expresa, se decía que hacia las células, pero no se expresa en la membrana, ¿Expresa sino cómo? en el... ¿Cómo, perdón? Es que se corta. ¿Se expresa dónde? Ah, no se expresa en la membrana citoplásmica, sino que se expresa dentro de las células, en lo que es el retículo endoplásmico y en las membranas endosómicas. Y aquí se encargan de detectar varios ácidos nucleicos, microbios diferentes. Sin embargo, se encargan específicamente, o bien puede ser únicamente, de detectar ARN unicatenario. También mencionaba que el TLR7 junto con el TLR8 estaban relacionados tanto filogenéticamente como funcionalmente y que juntos han identificado importantes sensores para el reconocimiento de genomas virales de ARN de cadena sencilla, como lo sería el de la influenza y el del VIH. Y pues también mencionaba que es expresado principalmente en las células dendríticas plasmacitoides que vimos ayer, y su respuesta a virus es mediante la activación de moléculas coestimuladoras y la producción de citocinas. Muy bien. Gracias, Joaquín. Karen Yasmín. Bueno, a mí me tocó el TLR8. Como ya mencionaron mis compañeros, se localizan en la membrana endosomal, en los endosomas. Por lo tanto, va a reconocer sustancias intracelulares, específicamente el ARN monocatenario o unicatenario, sobre todo de los virus. También encontré que para su correcto funcionamiento requiere de una proteína que se llama UNC93B, que esto básicamente nos va a asegurar que esté funcionando correctamente. Y cuando hay una deficiencia en la expresión de esta proteína, aumenta la susceptibilidad a las infecciones víricas. También, como ya mencionó mi compañero, anteriormente el TLR7 y el TLR8 son importantes sensores para el reconocimiento de genomas virales de ARN de cadena sencilla, como el de la influenza y el VIH. Y básicamente lo que va a hacer es que se va a unir a la proteína adaptadora MID88, y por lo tanto va a activar al factor nuclear kappa B y va a inducir una respuesta inflamatoria a través de la producción de quimiosinas y citocinas. Exactamente. ¿Dónde estaba localizado este? ¿Mande? ¿En qué parte está localizado de la célula? ¿Qué cosa? Perdón. ¿El receptor 7? ¿El 7? El 8, perdón, el TLR8, ¿en qué parte está localizado? En la membrana endosomal. Ok, muy bien. Gracias. Siguiente es Nancy Estefanía.
Sí, a mí me tocó el receptor tipo TOL9. Este se localiza en endosomas y, como mencionaron mis compañeros, pues también se localiza en células como macrófagos, neutrófilos y varias de las células innatas, pero principalmente se expresa en los linfocitos B y en las células dendríticas plasmacitoides. Este reconoce motivos no ventilados CpG, que son dinucleótidos de citosina guanina, de DNA de bacterias, pero principalmente de virus. Y encontré que hay dos tipos de estos motivos no metilados, CpGB y CpGA, que dependiendo de cuál sea, crea una respuesta diferente. Si es el B, es un potente inductor de citocinas inflamatorias como la citosina IL-6, IL-12, TNF-alfa y que regula positivamente moléculas coestimuladoras. Pero si es el CpGA, este es inductor de interferón alfa por parte de las células dendríticas. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, pues si se fijan, como decíamos, están expresados en diferentes tipos de células. Algunos son membranales, algunos están localizados dentro del núcleo, perdón. Y la característica de los que están intranucleares es esa, que son los que mejor pueden reconocer al ARN de los virus. Entonces, una pregunta muy frecuente de examen es: ¿cuáles son los receptores de tipo TOL que están localizados en la parte nuclear? ¿Sale? Entonces, de hecho, acá tenemos el esquema. Aquí lo pone muy bonito. Es el 3, el 7, el 8 y el 9. ¿Sale? Ok, entonces ahora vamos a los receptores de lecitina de tipo C. Estos receptores se van igual a expresar de gran manera en las células inmunitarias innatas y en las células epiteliales, y estos nos funcionan como sensores para diversos microbios. De los más conocidos es el receptor de manosa, el de Ecto-105 y el de C-Sign, y nos funcionan como receptores endocíticos, es decir, facilitan la captación y reciclaje y la presentación del antígeno a las células dendríticas y los macrófagos. También, debido a que son endosómicos, pues provocan la activación del factor nuclear kappa B y con la consiguiente, como les decía, cascada de las citocinas proinflamatorias. Esta vía de señalización no la van a compartir los receptores de tipo TOL y es fundamental para la generación de IL-6, IL-10 e IL-23 y nos ayuda a empezar a dar forma a la inmunidad adaptativa posteriormente con sesgo de células vírgenes a TH17 y a la generación de mediadores lipídicos proinflamatorios, que son los cisteínileucotrienos. La activación de estos receptores de lecitina de tipo C, pues también nos ayuda en la activación del inflamosoma para la producción de la interleucina 1 beta madura. Entonces, apenas es la primera, si se fijan, en donde hablamos del inflamosoma, ¿sale? El inflamosoma, acuérdense que es un complejo de proteínas que están en el citoplasma y que se forma por respuesta a estos PAMs o DAMs. Y tenemos las lectinas similares a las inmunoglobulinas que se unen al ácido ciálico. Entonces, tenemos que estas son otra familia de receptores de reconocimiento de patrón que se van a unir a los glicanos que contienen este ácido ciálico y están expresados en las superficies celulares. Es decir, más que todo en células epiteliales. Los Siglex, como se le conoce, promueven las interacciones célula-célula y regulan las funciones celulares también mediante endocitosis microbiana. ¿Sale? Estos tienen una característica diferente, que suelen ser receptores inhibidores, es decir, estos nos ayudan a limitar, tampoco se había visto en los otros receptores, estos nos ayudan a limitar el daño tisular cuando ya están los granulocitos activados. Entonces, estos Siglex son los que tienen esta capacidad de ser inhibidores.
Y luego tenemos los receptores de tipo NOD o los NOD-like. Este nombre viene porque son similares al dominio de la oligomerización de unión a nucleótidos. Es lo que significa el NOD. ¿Qué pasa con los receptores de tipo NOD? Son una familia de más de 20 proteínas citosólicas diferentes. Igual en el reciente libro de Abbas nos dice que son 23. ¿Sale? Tenemos a los NOD de tipo 1, a los tipo 2 y este NLRP3. Ahorita vamos a hablar nuevamente aquí del inflamosoma. El NOD de tipo 1 pues reconoce a los peptidoglicanos de las bacterias gram negativas. El tipo 2 reconoce a los peptidoglicanos de muramil dipeptido en todas las bacterias gram positivas y gram negativas. Este ha sido reconocido el tipo 2 porque cuando hay mutaciones en este gen que codifica a este receptor, pues se ha visto que se asocian a la enfermedad de Crohn. Y tenemos otra subfamilia que es el NLRP3. Esta es otra subfamilia de proteínas y es el P3 porque contienen el dominio pirina en su conformación. Esta nos va a responder a los receptores citosólicos formando los complejos de transmisiones de señales, que es conocida como el inflamosoma. Entonces, cuando vean también la parte esta del inflamosoma, cuando la veamos, va a aparecer mucho este NLRP3, perdón, lo van a ir viendo ahí en los esquemas que hay del inflamosoma, porque tiene un papel fundamental, ¿sí? Acuérdense que son proteínas, un conjunto de proteínas citosólicas que se forma en respuesta a esta cascada inflamatoria. Por ejemplo, aquí podría ser que estos NLRP3, les voy a dar un ejemplo muy bueno que les va a quedar grabado. Por ejemplo, en la enfermedad gota, que son el depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones, en esta parte, bueno, obviamente, estos cristales van y dañan a las células, causan la inflamación, y esto sería un ejemplo de PAM o de DAM. Es pregunta. No, de DAM, perdón. De DAM, exactamente. Entonces, en respuesta a este DAM, vienen los NLRP3 y empiezan a formar su complejo y su cascada inflamatoria y se conoce como un inflamosoma. Listo. Entonces, hasta aquí terminamos la clase de hoy. Espero que haya quedado comprendida. Si no, podemos resolver dudas la próxima clase y también si algo no les quedó muy claro, es importante que también vayan y revisen, que digan esto como que no, déjalo checo rápido. No es necesario que tengamos que leer todo el capítulo, sería lo ideal, pero yo entiendo que son tantas materias. Entonces, lo que nos vaya quedando así de duda, vayan y revísenlo rápido, 5 o 10 minutos y les va a ayudar mucho. ¿Alguna duda hasta este punto?